José Antonio Mazzotti, felicitaciones. Con mucho interés y expectativa se esperó por más de una década una reedición de uno de sus más logrados trabajos. Coros mestizos del Inca Garcilaso, Resonancias Andinas. Edición del Bicentenario corregida y aumentada. Vayamos a las novedades de este libro. ¿Cuáles son? Son varias. Hay que recordar que el libro apareció en su primera edición en 1996. Desde entonces los estudios garcilacistas, o el garcilacismo como se le llama, ¿no?, que es toda una corriente dentro de la crítica colonial, han enriquecido sus perspectivas y ampliado los esquemas tradicionales que creo que este libro empezó a romper. Porque el año 96 había dos tendencias fuertemente marcadas dentro del garcilacismo, ¿no? Una de larga estirpe, que es el hispanismo, y a veces es un hispanismo recalcitrante, ¿no?, que no admite que el Inca Garcilaso pueda tener elementos de su cultura materna, de la cultura incaica, y que toda la obra se debe a sus lecturas europeas, ¿no? Hay varios historiadores y críticos literarios que han sostenido esto. De hecho, desde la época de Menéndez y Pelayo y José de la Ribagüero ha sido la tendencia preponderante, porque en efecto el Inca Garcilaso, sobre todo en los comentarios reales, presenta tópicos, referencias, afiliaciones culturales, estilísticas, con algunos de los grandes maestros del siglo de oro y también del renacentismo italiano. Pero a la vez, para este año del 96 ya se hacía visible, sobre todo a partir de los años 30, con Valcárcel y su libro El Inca Garcilaso visto desde el ángulo indio, una tendencia a encontrar en el Inca Garcilaso una especie de espiritualidad indígena, de esencia indígena que había sobrevivido en él, ¿no? De hecho lo dice así el propio Valcárcel. Entonces lo que hace mi libro es poner en perspectiva estas dos tendencias encontradas y plantear que el texto constituye una tercera entidad con elementos de una y de otra, pero que se pueden verificar a través del texto, no solo de la figura histórica del Inca Garcilaso, que como sabemos era un mestizo noble y además quechua hablante, nativo. Por lo tanto, empezaron a plantearse perspectivas más de estudio sobre la primera edición de los comentarios reales, que prácticamente muy pocos garcilacistas conocen y manejan, y a partir de eso basan justamente conclusiones un poco apresuradas y modernizantes del Inca. Y del 96 al 2021, que pasaron 21 años, se me ocurrió la idea, junto con Juan Damonte, el editor de esta nueva edición, ¿no?, Horizonte, que es una de las editoriales más conocidas en el Perú, sacar, ¿no?, una nueva edición actualizando todo lo que se había escrito y publicado en 25 años. Entonces, por cuestiones de la pandemia, hubo una pequeña demora. Finalmente, en 2023 sale esta edición del Bicentenario, que tiene derecho a llamarse así, porque el Bicentenario dura hasta el 9 de diciembre de 2024, cuando se cumplen justamente 200 de la batalla de Ayacucho. Entonces, estamos todavía en ese interregno del Bicentenario, y el libro viene a cumplir una función, como decía, de actualizar los estudios, revisando bibliografía nueva. Hay algunas apariciones que siguen tercamente aferrándose a la tesis hispanista, de que Garcilaso es un mestizo aculturado y no tiene nada de indígena. Algunas tendencias ya dentro de lo que se conoce como el giro decolonial intentan encontrar un pensamiento indígena en el Inca Garcilaso, es decir, las viejas tendencias han continuado, pero también este libro ha tenido algunos seguidores, ¿no?, que han podido desarrollar elementos de esta dualidad no siempre armónica del Inca Garcilaso. Entonces, un poco por ahí va esta edición. Contesto algunas críticas, sobre todo en las notas, y pues aligero 2 o 3 detalles de estilo por aquí y por allí. He añadido una sección al capítulo 4, o sea que es un libro más completo y, por supuesto, mucho más actual que el de la edición del 96. Claro. ¿Cuál fue la principal impugnación, a su modo de ver, que recibió el libro de su primera edición? Bueno, algunos llegaron a decir que el Inca Garcilaso
según su lectura de mi libro, escribía en una prosa quechuizada, cosa que yo nunca he sostenido, ¿no? Eso es absurdo. Por ejemplo, hubo algunos importantes estudiosos, no voy a decir el nombre porque ya ha fallecido y no puede defenderse, pero llegó a decir: Mazzotti sostiene que la prosa del Inca Garcilaso es híbrida. Nada más falso. Yo lo que sostengo es que en el castellano que utiliza el Inca Garcilaso en determinados pasajes es posible percibir una resonancia de carácter paralelístico en algunas expresiones, sobre todo en los relatos fundacionales de los incas, que asemejan una forma de recitado poético. O sea, el Inca Garcilaso no está escribiendo poesía, pero está escribiendo con mucho oído. Y si uno va a la biografía del Inca Garcilaso, se entera que el Inca era muy ducho en cuestiones de música, porque esa era una de las exigencias para el puesto de capellán de la Catedral de Córdoba, al cual él aspiró y él calificó como un individuo idóneo. Entonces él sabía de música, tenía oído musical, y en la prosa de la primera edición sobre todo, ¿no? Porque las ediciones modernas allanan la ortografía y destrozan la prosodia del texto original, pero la edición de 1609 todavía guarda características de ese tipo. Entonces, generalmente las críticas a la edición del 96 parten de lecturas distorsionadas, de lecturas, yo diría incluso un poco paranoicas. Parece que a algunos garcilacistas les diera miedo que el Inca tuviera rasgos indígenas, ¿no? Y rescatara elementos de la cultura incaica, como si eso fuera un defecto o eso disminuyera su valor y su riqueza. Al contrario, ¿no? Yo siempre he hecho la pregunta y nadie me ha podido responder que si aceptamos que el Inca Garcilaso es uno de los grandes maestros del siglo de oro español, de la literatura de fines del siglo XVI, principios del XVII, hay que preguntarnos por qué los grandes maestros del siglo de oro español no son el Inca Garcilaso. O sea, ¿qué hace diferente al Inca Garcilaso de los otros cronistas? Por ejemplo, Acosta, Gómara, Cieza, Zárate y varios más. O de los grandes escritores, ¿no? Creadores como Cervantes, Góngora, Gracián, Quevedo, Calderón. Ellos no tienen lo que sí tiene el Inca Garcilaso, que es una resonancia, justamente de ahí el subtítulo de mi libro, Resonancias Andinas, que permite reconocer perspectivas y estrategias discursivas relacionadas con su pasado indígena, con su formación quechua-hablante, ¿no? Campos semánticos y ritmos, no gramática específicamente, ¿no? Hay que diferenciar bien lo que es el texto de lo que es el subtexto. Y entonces la originalidad del Inca está precisamente en no solo su extracción cultural, sino también su posición, porque él es muy enfático al defender en varios momentos, particularmente en la segunda parte de los comentarios reales, la dignidad, ¿no? Y la altura moral de los mestizos. E incluso de manera indirecta sugiere que los mestizos deberían encargarse de la administración, porque son los que mejor conocen a la población indígena. Claro, efectivamente, hay una rabiosa postura indigenista También. que se basa en una lectura unilateral de Guamán Poma, que busca contraponer, rebajar la calidad literaria y de contenido del Inca Garcilaso. Sí, y sobre todo de contenido, ¿no? Porque con la calidad literaria del Inca Garcilaso es difícil lidiar. Es innegable, es un gran maestro de la prosa castellana, ¿no? Del siglo de oro. Eso nadie lo niega. Pero con respecto a sus contenidos, está ese viejo artículo de Nathan Bartel, el gran historiador francés, ¿no? De hace ya unos 40, 50 años, en que compara a ambos y proclama una especie de victoria moral, epistémica de Guamán Poma como representante de un pensamiento andino y de Garcilaso como un mestizo aculturado que lo único que hace es imitar los temas, tópicos, referencias, perspectivas de los europeos, ¿no? Específicamente de los españoles. Esa visión ha sido superada, porque ya sabemos, después de tanta bibliografía sobre Guamán Poma, que Guamán Poma también defiende posturas muy occidentales, ¿no? Recordemos, además, en su aspecto biográfico, él ayudó a la campaña de extirpación de idolatrías. Es antimestizo 100%, habla de los mesticitos, hijos de las indias putillas, o sea, habla muy mal de una realidad que poco a poco está creciendo, pero que es imposible negar. Si eso ocurría a principios del siglo XVII, imaginemos hoy, ¿no?
en que la gran mayoría del Perú es mestiza. Entonces se pensaba que esa dualidad, ¿no? Guamampo andino, Garcilaso europeo, era una premisa estable, pero con el tiempo se ha demostrado que no es nada estable, ¿no? Los dos tienen de todo, los dos tienen de indígena, los dos tienen de occidental, cada uno a su manera, cada uno con su estilo, pero son dos productos directos del proceso de la colonización, ¿no? Y no hay vuelta atrás. Claro, de ahí que su epílogo, como lo ha venido explicando, tiene como titular Entre la salida del laberinto y la piedra fundacional hacia una crítica del sujeto y la nación. Exacto. Ese epílogo le da la vuelta de tuerca a la investigación expuesta en los 4 capítulos del libro, porque propone que esta postura del Inca Garcilaso, en su momento sumamente novedosa, recordemos los mestizos, y en el caso de Garcilaso, por lo menos en el contexto andino, eran seres nuevos, eran personas nacidas de encuentros, en la gran mayoría de los casos ilícitos, extramatrimoniales entre conquistadores y mujeres indígenas, ¿no? El caso del Inca es particular porque su padre era un noble español y su madre nada menos que una princesa, ¿no? De hecho, la jerarquía de la madre de Chimpuoquio era mucho más alta que la del padre. Entonces, él es un mestizo privilegiado, pero desgraciadamente, como muchos mestizos, nació bajo el régimen de ser natural, hijo natural, así lo llama su propio padre incluso. No bastardos, es un error que comete González Echevarría y otros críticos. El bastardo es el hijo sin padre, ¿no? De padre desconocido. No, Garcilaso fue reconocido por su padre. Su padre lo cuidó, su padre lo quiso mucho. Le dejó una buena herencia, ¿no? De 4,000 pesos de oro en la época, cuando muere en 1559, y eso es lo que le posibilita a Garcilaso el viaje a España. Y contactarse con la familia paterna. Y contactarse con la familia paterna y de hecho vivir bajo el ala de su tío Alonso de Vargas en Montilla por 30 años, ¿no? Aunque el tío muere, pero él se queda en la casa y luego ya se muda a Córdoba cuando es un hombre mayor. Pues bueno, entonces los mestizos nacen con una marca de ilegitimidad y una marca también de sospecha de idolatría, porque en la época se pensaba que la sangre heredaba la cultura. Entonces un hijo de una mujer indígena podía tener tendencias idolátricas, y eso desde el punto de vista de la Inquisición era gravísimo, porque esas personas supuestamente nacían potencialmente limitadas para llegar a una altura religiosa y moral como la de los cristianos viejos. Era un prejuicio. Por supuesto, ¿no? Pero el Inca Garcilaso se esfuerza en demostrar que no es así, que los mestizos son perfectamente capaces de ser tan o mejores cristianos que los españoles, tan o más valientes que los propios españoles. Él entró al ejército de Juan de Austria por 2 años, ¿no? Y ganó 4 condecoraciones de confirmación de su grado de capitán, y también tanto o más letrados que los españoles, y eso es lo que demuestra a lo largo de su obra, porque su obra discute muchas crónicas, refuta muchas versiones de los cronistas españoles y propone una idea del Perú como un conglomerado de naciones dentro del cual debería regir la nación nueva creada a partir del encuentro entre españoles e indígenas, es decir, el grupo de los mestizos nobles. Eso se ve mucho más claro en la segunda parte. Por eso la primera parte de los Comentarios Reales de 1609 traza este cuadro magnífico del imperio incaico, con algunas críticas. Él critica mucho la idolatría, por ejemplo, de los incas. Nunca dice que sean perfectos. Lo que se dice es que ya tenían una intuición muy clara, muy importante, de cómo debía gobernarse a un pueblo, ¿no? Bajo principios basados en la justicia, la misericordia, el cuidado del bien común. Él repite mucho esta frase, que por supuesto coincide con las teorías neoescolásticas de la política y la filosofía y la teología del siglo XVI. O sea, Garcilaso sí está imbuido en el mundo de las ideas europeas, eso no se niega, pero lo utiliza para su propia agenda, ¿no? Para reforzar una visión en la cual los mestizos resultan el grupo privilegiado, los descendientes de los incas, y por lo tanto merecedores de un lugar más importante y de mayores privilegios dentro del aparato administrativo colonial. Por último, no quisiéramos dejar pasar esta entrevista sin preguntarle un punto muy importante especificado en la segunda parte, acápite tercero del capítulo 3,
¿Por qué Pachacama y no Huiracocha? Muy bien. Ese es un tema bien interesante, tiene que ver con la religión. El Inca Garcilaso, en el libro 2 de los comentarios reales, comienza hablando de la religión incaica y declara de manera muy enfática que los incas rastrearon a nuestro verdadero Dios, o sea, el Dios cristiano. Cuando dice rastrearon, quiere decir intuyeron, ¿no? Tuvieron una visión. Y eso se comprueba, según Garcilaso, en que el Dios mayor del panteón incaico se llamaba Pachacamac. Entonces, claro, han venido los antropólogos, los historiadores, y dicen, no, pero hay otros cronistas que dicen que fue Huiracocha. Y no, y hay otros que dicen que fue Pachayachachic. Bueno, todo eso se aclara yendo a las fuentes, tanto primarias como secundarias, para llegar a la conclusión de que Pachacamac y Huiracocha son entidades que se refieren al mismo ser, pero en distintos contextos. Huiracocha es el dios serrano, es el dios que viene de la zona del lago Titicaca o del sureste andino y cruza el territorio para hundirse en el mar, ¿no? Eso incluso aparece en el manuscrito de Guarochirí, ¿no? Cuniraya Huiracocha, cuando persigue a Cabuyaca, es una versión, ¿no?, del recorrido de Huiracocha. Pero Pachacamac, que sí es un nombre de origen quechua, Huiracocha no lo es, aparentemente es un nombre de origen puquina, nunca se ha llegado a determinar con absoluta certeza qué significa, hay muchas versiones. Pachacamac, como dice el Inca Garcilaso, es el que da aliento o el que da vida al universo, ¿no? Es una descripción. Pachacamac, más que un nombre propio, es un título descriptivo de las virtudes de este dios y además está mucho más relacionado con los fenómenos tectónicos, ¿no?, que son muy propios de la costa, está relacionado con el mar, mientras que Huiracocha está más relacionado con los fenómenos atmosféricos, el rayo, las lluvias, etc. A la larga, son dos formas de referirse a un mismo Dios superior, no creador, pero sí ordenador, que fue evolucionando según las culturas, ¿no? Y lo demuestra muy bien Luis Guillermo Lumbreras. Él traza una historia de Pachacamac, también lo hace Teresa Gisbert y otros grandes investigadores, investigaciones en las cuales se demuestra que el origen altiplánico de Huiracocha tiene que ver mucho con las expansiones del Imperio Tiahuanaco. Primero Huari, y Huari forma enclaves en la costa, Pachacamac, más o menos hacia el siglo VII, VIII, y ahí se construye el gran santuario que tenemos acá a 26 kilómetros al sur de Lima, ¿no?, donde están justamente las islas de Cahuillaca y su hijito. Este Pachacamac no sería otra cosa que la versión costeña, ¿no? Claro, con ciertas adaptaciones. Entonces, y con mejores aclaraciones. Y con mejores aclaraciones. Y el Garcilaso dice, además era el dios verdadero, ¿no? Huiracocha yo no sé qué significa, más bien es un fantasma, no le dan mucho crédito a la existencia de Huiracocha, pero depende de la versión que él haya escuchado también, porque recordemos, él no está hablando por todos los incas, él está hablando por la familia de su madre, que es la panaca de Tupac Inca Yupanqui, y curiosamente fue Tupac Inca Yupanqui el que incorporó al territorio del Tahuantinsuyo la zona de Pachacamac, ¿no?, cuando conquista a los Ichma. Entonces, es muy lógico pensar que si los incas tenían esta concepción de asimilar los dioses locales de los pueblos que conquistaban, Pachacamac haya pasado a formar parte del panteón incaico gracias a Tupac Inca Yupanqui, que era bisabuelo del Inca. Entonces él puede haber escuchado esa versión de niño perfectamente. Exacto. Eso es lo que dice este capítulo al cual te referiste. Bueno, José Antonio Mazzotti, felicitaciones. Muchas gracias. Por esta reedición aumentada y corregida que ha sido ansiosamente esperada por tantos especialistas y estudiosos. Sí, justo lo que me animó a preparar esta segunda edición fue el pedido constante de muchos colegas, amigos, estudiantes que no encontraban la edición del 96 y que además querían una actualización de la bibliografía. Así que le redoblamos las felicitaciones y, como siempre, su casa está abierta para sus contribuciones intelectuales. Muchas gracias a ti, Gustavo, y a Libros Peruanos por acogerme otra vez. Gracias, Antonio.